confluye en esta coyuntura, que es un cuestionamiento o rechazo a la minería, una heterogeneidad de intereses a nivel regional, pero que confluye en una coyuntura, fuerte presencia campesina en las movilizaciones, y con mayor claridad en la zona sur, una fuerte presencia de la identidad aymara desde una posición etnopolítica, es decir, un discurso político que tiene la identidad étnica como el centro de sentido. Aparte de la heterogeneidad en las demandas y la diversidad de actores que confluyen en una coyuntura que no necesariamente es coordinada, sí hay que destacar el carácter regional que puede tomar en términos del sentido la demanda que levanta la zona sur, que es el hecho de denunciar toda una política de otorgamiento de concesiones, una regulación bastante laxa de la actividad minera y de la actividad petrolera, y el mostrar estadísticas en las que, como les mencionaba, el 79% del PUN no está concesionado. Por cierto, eso no quiere decir que todo esté en explotación o exploración, sino que solamente, si no me equivoco, 1% de esas concesiones están explotadas o explorándose. Pero si está concesionado lo demás, quiere decir que eventualmente habrá exploración y explotación. Entonces, en ese sentido hay una cuestión bastante objetiva de temor porque recursos claves como el agua y la tierra puedan ser disputados o arrebatados por otro tipo de actividades que se enfrenten a la agricultura o que se enfrenten inclusive a la vida urbana. En tanto, la vida urbana necesita de agua también y de provisión de recursos agrícolas. Entonces, por ahí puede encontrarse un sentido detrás de la confluencia regional. Y otra cuestión que debería tomarse en cuenta es el carácter etnopolítico de las demandas que surgen en la zona sur. En este caso, en la zona sur, la identidad aymara es fundamental. La forma en que se enuncian las demandas es a partir de un nosotros aymara. Y eso implica la existencia de un pueblo auténticamente diferente, radicalmente distinto a otros pueblos y al Estado-Nación, que tiene una historia, que tiene una memoria colectiva, que va más allá del Estado-Nación, y que desde esa identidad, esa memoria, esa narración, es que se denuncia la demanda contra la minería o contra cierto tipo de política. En ese sentido, uno podría tener la impresión de que es una demanda culturalista, de reconocimiento de lo aymara y solamente apelando al logro de una interculturalidad. Pero es una demanda en realidad que se dirige a la disputa de recursos objetivos, tierra, agua básicamente, pero enunciada desde una identidad étnica que es el centro semántico, digamos, que da sentido a la identidad colectiva. El Estado no se presenta como una sola entidad y el conflicto generalmente es entre el gobierno central y las poblaciones organizadas contra la actividad extractiva, que por lo que están organizadas contra esa actividad ponen en juego todo un ordenamiento jurídico centrado sobre todo en el gobierno central, que otorga concesiones, que regula, que en general norma. En este caso particular, el Frente de Defensa de la Zona Sur desata esta coyuntura cuando pide que se apruebe una ordenanza regional que prohibía las concesiones mineras y petroleras en toda la región. El Consejo Regional lo aprueba, de hecho la opinión casi unánime ahí es de apoyar esas demandas, pero la discusión se centra en si es que se tiene las competencias o no de implementar una ordenanza así. Aún así se decide aprobarlo como una cuestión simbólica de apoyo a las comunidades y a las poblaciones afectadas por la minería, pero el presidente regional no lo firma porque dice, bueno, si yo firmo esto, estoy yendo contra la Constitución. Entonces prolonga la espera para la firma de la ordenanza y la publicación. Y eso desata un poco la coyuntura que pone a Dubiri como el principal opositor del gobierno regional, lo pone los medios, etc. Entonces ahí el gobierno regional aparece como una instancia en la cual lo mucho que podría lograrse en función de estas demandas sería un apoyo simbólico o una representación del gobierno regional frente al gobierno central. Pero el gobierno regional no tiene competencias para ni siquiera regular ni tampoco otorgar o cancelar concesiones de gran minería o mediana minería. Eso recae en el gobierno central. Pero en sentido estricto, las demandas pueden mantenerse iguales, así la empresa cumpla la ley, porque que el Estado concesione el subsuelo sin consulta es legal, en sentido estricto, es constitucional. Que el Estado concentre las competencias de regulación de minería, el Estado central, quiero decir, también es legal. Que haya aprobación automática de declaraciones de impacto ambiental y de otorgamiento de petitorios, que haya, por ejemplo, estudios de impacto ambiental que no son necesariamente corroborados por el Estado y que además las empresas son las que contratan a la otra empresa que es la que va a hacer el estudio de impacto ambiental, todo eso es legal. Entonces,
cuando las poblaciones se enfrentan a actividades mineras, o mejor dicho, las cuestionan o las rechazan en el sentido de que no quieren que una concesión esté, están enfrentando directamente al ordenamiento jurídico. Entonces, eso probablemente haga que el Estado no aparezca como un mediador entre empresas y población, sino que aparezca como una de las partes del conflicto, porque lo que la población está demandando es un cambio de la normativa de ese Estado. Y ese Estado, en su llamado a defender el orden constitucional y el Estado de Derecho, va a mantener justamente esas normas, esas instituciones, ese tipo de reglamentos, etc. Entonces el Estado, en la medida en que adopta ciertas orientaciones de política, ciertas prioridades, ciertos contenidos que recogen intereses particulares, pero los vuelve parte de su ordenamiento legal, ya toma partido por una percepción, una orientación de desarrollo y además ciertos intereses que terminarían beneficiándose con esa orientación de desarrollo. Mi impresión es que el conflicto está más allá de un entramado institucional, sea de representación a escala local o regional, o sea de normativa. Lo que está detrás son relaciones de poder, es decir, ¿por qué es que el Estado tiene esa orientación política? ¿Por qué hay esa normativa? ¿Por qué no se cambia? ¿Qué resistencias hay a su cambio? Y finalmente, ¿qué recursos objetivos están en disputa cuando se trata de otorgar una concesión o cancelarla? El hecho de que la Defensoría del Pueblo creo que desde el año 2002 o 2003 haya generado una base de datos permanente de conflictos que salen o quedan en estado latente o están en negociación, ha generado la sensación de que a mayor caso de conflictos, la conflictividad es mayor, lo cual es en el fondo una falacia, porque el hecho de que haya una acción colectiva o hay una protesta es un indicador de que en efecto hay una conflictividad detrás, pero además que ha habido los recursos para que la población pueda manifestarse. El hecho de que no haya protestas no quiere decir que esa conflictividad desaparezca. Entonces creo que lo que debería tratar de hacer las ciencias sociales es trascender los estudios de caso o el análisis cuantitativo de conflictos y entender la lógica que está detrás de estos casos recurrentes de conflictos relacionados, por ejemplo, a industrias extractivas, y en ese sentido entender una conflictividad, digamos, anclada estructuralmente. Por ejemplo, el hecho de que estén colisionando formas agrarias de producción y formas comunitarias de propiedad con concesiones y extracción minera o extracción petrolera. Si eso está en contradicción, entonces probablemente aparezcan más o menos conflictos, pero el problema va a estar ahí, no va a estar en que se atienda rápidamente el conflicto o en que se maneje adecuadamente. Efectivamente, un Estado tiene que tener las competencias de manejar adecuadamente un conflicto cuando ya estalló, pero un entendimiento solamente del manejo o de la alerta del conflicto o de la cantidad de conflictos que aparecen está muy lejos, a mi juicio, de llevarnos a entender qué es lo que está detrás y qué contradicciones son las que están explicando estos recursos en disputa y estos intereses enfrentados.